El presidente de la República tiene un entorno que no es que no lo está ayudando a gobernar, lo está haciendo cometer errores que lo único que hacen es ponernos semanalmente en una nueva crisis. Uno de los problemas más serios del Perú es que los protagonistas principales de la vida nacional no se han dado cuenta que la campaña electoral ya terminó. Y me refiero a quienes, por un lado, han pretendido que las elecciones se anulen y han estado conspirando por la vacancia presidencial durante los últimos meses. Pero en el otro lado, desde Palacio de Gobierno, hay quienes tampoco entienden que se acabó la campaña electoral, que no ha llegado, que no es el momento de los discursos efectistas para ganar una simpatía que se va a perder si es que la gente no recibe no solo los mensajes adecuados, sino las decisiones adecuadas que demuestren que las cosas en el Perú empezaron a cambiar. No estamos en campaña electoral y de lo que se trata es de gobernar el país en función no solo de una promesa de transformar este país que crece y donde se reparte mal a un país donde hay justicia, donde la explotación de los recursos con el aporte de la inversión indispensable del mundo, como en China y como en cualquier país que ha progresado, tiene que utilizarse para transformar la vida de los peruanos, construyendo un Estado honesto y eficiente que no tenemos. De eso se trata. En un país donde hay que producir cambios, pero hay que hacerlos con responsabilidad, sobre todo si tenemos en cuenta que somos un país partido por la mitad, donde no se puede gobernar para la mitad, hay que gobernar para todos los peruanos. Y en un contexto donde hay cosas que se han venido haciendo siempre en el Perú, pagar favores políticos se hacía antes, no se tiene por qué hacer ahora, en el momento de los nombramientos. No puede ser así, interferir en el proceso de evaluación y de ascensos y pases a retiro de las Fuerzas Armadas, que ha sido objeto permanente de manipulación, se hizo antes, no se justifica que se haga ahora. Si se pretende que las cosas sean diferentes, entonces uno no entiende cómo es posible que el día que la presidenta del Consejo de Ministros va a pedir el voto de confianza al Congreso, ese mismo día, a la misma hora, el presidente habla de expropiación cuando en realidad de lo que pretendía hablar era de nacionalizar el uso del gas de todos los peruanos, lo cual no significa expropiar a nadie. Y yo me pregunto, ¿y dónde estaban los asesores? Porque no solo era equívoco el mensaje, sino era inoportuno. Porque de lo que se trataba ese día era de ganar el voto del centro en el Congreso. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que el día en que se va a recibir el voto de confianza en el Congreso se publique en el Peruano el pase a retiro de los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea? Más allá de cualquier otra consideración, el momento era impertinente. Pero sobre todo ahora que empieza a salir a luz que esto es una especie de represalia, porque no se cedió a ciertas presiones. Y la pregunta es, ¿presiones de quién? ¿Por qué? Es decir, algo está pasando. El presidente de la República tiene un entorno que no es que no lo está ayudando a gobernar, lo está haciendo cometer errores que lo único que hacen es ponernos semanalmente en una nueva crisis. El presidente tiene que entender que no solo se trataba de deshacerse de la presencia impertinente de Vladimir Cerrón, que tiene una ideología que no es la del presidente, pero más allá de eso, no es por la que votaron los peruanos. Y se ha demorado casi 100 días en tomar esta decisión que estaba clara.
El presidente es presidente porque ganó una primera vuelta, el derecho a pasar a la segunda vuelta con el voto de los maestros. Y ganó la segunda vuelta con el voto de una amplia alianza política y popular, con un gran componente de anti-Keiko, pero también con un gran componente de gente que quiere que cambien las cosas en el Perú y que no son marxistas-leninistas y que no son seguidores del pensamiento Vladimir Cerrón. Se demoró demasiado el presidente en esta decisión, pero ahora tiene otro problema. El presidente necesita tener un entorno que lo haga capaz de iniciar el proceso real de transformación del Perú, comenzando por el proceso de transformación del aparato del Estado. Hay que acabar de una vez y para siempre en el Perú con el uso de los benditos puestos de confianza para copar el aparato del Estado por 5 años y que la gente que se ponga ahí se levante todo lo que puede en esos 5 años. Y que los problemas de los peruanos sigan esperando. Esa ha sido la tragedia nacional. Es decir, nuestro problema no es que hay que conseguir más dinero. Por supuesto que hay que conseguir más dinero. Si podemos negociar mejor con los inversionistas, perfecto. Si podemos conseguir que es en lo que deberíamos estar, atrayendo a la inversión internacional para que vengan al Perú, muy bien. Pero si junto con eso no construimos un Estado eficiente y honesto, donde las obras que se planean en 2 años se hagan en 2 años, donde si el hospital va a costar 100 millones de soles, cuesta 100 millones de soles y no demora 7 años y no se inaugura y cuesta 300 millones, porque hay inútiles y ladrones a cargo del aparato del Estado que están de paso además. Esas son las cosas que hay que cambiar y esas tendrían que ser prioridades hoy. Y hay gente capaz en este momento en el gobierno que está entregando todo de sí para hacer las cosas diferentes, en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de Cultura y en otros. Y hay gente que está dispuesta, sin compartir ideologías con otros que participaron en la campaña, a involucrarse en este proyecto de cambiarle la vida a los peruanos. Pero mientras el presidente no tenga a su alrededor un equipo que le permita afrontar estas tareas, el país no va a avanzar, porque de eso es de lo que se trata ahora. Ya no se trata de ganar o perder una elección, se trata de ganar o perder el tren de la historia, porque el tren de la historia es el que está viniendo. Y no podemos permitir que nos pase una vez más. El presidente Castillo tiene que recibir el mensaje. Él no es responsable del país que encontró y de la manera como se han hecho las cosas durante décadas en el Perú. Pero él es el responsable porque esa fue su promesa de que esto iba a ser diferente. Esto se supone que iba a ser diferente. Bueno, ahora se trata de hacerlo diferente, presidente. Hablemos claro.